Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Un día más en el que podemos reflexionar acerca del TCD, y en este día estamos en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 22. Vamos a poder reflexionar en él en el día de hoy. Que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor hablándonos a través de su palabra. Y vamos a orar para poder iniciar en este tiempo en el que podamos reflexionar un poco. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por un nuevo día, por un nuevo amanecer, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Has sido bueno, Señor, en gran manera con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el sustento, gracias, Padre, por el abrigo, gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque has sido bueno, Señor, has sido bueno. Ayúdanos, Padre, a poder reflexionar, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Que haya, Señor, lugar en nuestro corazón, Señor, y para poder ponerla en práctica, Señor. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Dice así el capítulo 2 de Proverbios. Dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Él es a quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandonan al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán arrancados los prevaricadores. Hermanos, es un poco denso el capítulo de hoy, pero si pudiéramos dividirlo, la primera parte, o más bien pudiéramos decir que este capítulo se trata en la búsqueda de la sabiduría y las consecuencias de encontrarla. Y los primeros 3 versículos habla de cómo, si buscamos la inteligencia, si buscamos la sabiduría. Y el versículo 3 me parece muy interesante porque dice, el versículo 4, si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro. Me hace pensar en que nosotros, o la mayoría de nosotros, que de alguna manera trabajamos, ¿no? Y buscamos, quizá no el oro de forma como el material, pero buscamos el sustento, buscamos, ¿no? El dinero para el sustento diario. Y si tomamos esa analogía, ¿no? Como dice acá el versículo 4, si la buscamos como si fuera plata, si la buscamos como si fuera
oro, podríamos entonces gozar de las consecuencias de adquirir la sabiduría, de poder abrazarla y de poder ver sus beneficios, así como nosotros trabajamos arduamente para recibir un salario, para recibir el sustento, como dice la palabra, el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, si de la misma forma buscamos el poder llenarnos de la palabra del Señor para ser sabios y prudentes y llenos de inteligencia para nuestro obrar día a día, la vamos a adquirir y la vamos a poder examinar, como dice el versículo 4, como a un tesoro, pero es ese, ser intencionales en buscar la sabiduría, en examinar las escrituras para ver la sabiduría de Dios, porque al fin y al cabo la sabiduría es lo que la palabra dice. Buscar la sabiduría es buscar lo que Dios ha dicho en su palabra, no nuestro propio entendimiento, sino en lo que la palabra dice. Entonces, de esta manera entenderemos el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. En el primer capítulo de Proverbios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y sabemos que ese temor no se refiere a un miedo, no como a un terror, no, sino como esa reverencia, ese respeto de que estamos hablando de Dios, y ese temor, ese es el que nos lleva a poder obedecer y poder reverenciar a Dios, que es el principio de la sabiduría. Y me encanta que un poco más abajo dice que Él es el que da la sabiduría, que Él es el que provee de sana sabiduría a los rectos, dice el versículo 7. De Él fluye, Él es la fuente de toda sabiduría. Y eso me hace pensar en Santiago 1:5, que dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. De manera que Él es la fuente. Y si estamos conectados a Dios, si estamos pidiendo sabiduría a Dios, en eso Él se deleita, y en eso Él, como dice también 1 Juan capítulo 5 versículo 14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si juntamos esos dos versículos, porque la Biblia se interpreta a sí misma, si juntamos esos dos versículos, Santiago 1:5, que dice que si pedimos, que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y si pedimos, como dice 1 Juan capítulo 5 versículo 14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que su voluntad es que podamos ser sabios. Él quiere que nosotros seamos sabios. Él desea, el deseo de Dios es que podamos ser, como dice la palabra, sabios, inteligentes, prudentes y discreción, incluso hasta discreción. Entonces, para poder tener discernimiento de todas estas cosas, necesitamos la sabiduría de Dios, no nuestra propia sabiduría, no la sabiduría que dice el mundo, sino la sabiduría que proviene de Dios. ¿Y cómo podemos discernir entre estas cosas? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra. Y la segunda acepción me parece muy interesante también desde el versículo 12 en adelante. Dice que la sabiduría nos librará del camino de los hombres que hablan perversamente. Hermanos, definitivamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, va a haber compañías que nos harán bien y habrán compañías que nos harán mal, así de sencillo. Habrán momentos, y para eso necesitamos sabiduría, para saber a quién podemos abrir las puertas de nuestro corazón, por así decirlo, para escuchar un consejo, para compartir algo íntimo, para escuchar a una persona. Debemos ser sabios para no dar lugar al mal consejo, como dice el Salmo 1, ¿no? Que
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, para eso necesitamos sabiduría. De quienes nos rodeamos, con quienes nos juntamos. Necesitamos mucha sabiduría. Y estas son cosas muy prácticas. Quizá aquí no estamos profundizando tanto teológicamente, pero estamos hablando de cosas muy prácticas, como el hecho de con quienes solemos frecuentar, a dónde nos llevan ese tipo de amistades, a dónde nos llevan ese tipo de personas. Es algo que debiéramos analizar a través del filtro de la palabra, no de nuestro propio criterio, no de nuestro propio juicio, porque podemos juzgar mal a las personas, pero con los lentes, con el filtro de la palabra de Dios, para saber con quiénes frecuentamos y con quiénes mejor nos alejamos y guardamos sana distancia. Pero en definitiva, el Señor quiere que seamos sabios, hermanos. El Señor quiere que seamos sabios, y la única forma de ser sabios es poder permanecer a la luz de la palabra, poder permanecer a la luz de lo que Él ha escrito. Y su palabra, como dijo el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. No pasará, hermanos. Y sabemos que lo que dice la palabra es verdad. Sabemos que lo que dijo Cristo es verdad. Sabemos que los profetas inspirados por el Espíritu Santo, lo que escribieron es verdad. Y no se compara lo que la palabra dice con lo que el mundo dice. No se compara. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es la que nos puede dar sabiduría para poder discernir y para poder actuar, valga la redundancia, sabiamente en toda nuestra manera de vivir. Solo necesitamos pedirle a Dios mucha sabiduría para nuestro diario vivir. Y hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes el TCD. Vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en nuestro corazón y podamos darle gloria en la búsqueda de la sabiduría, así como buscamos quizá un salario en nuestros trabajos diarios, que podamos buscar la sabiduría con el mismo fervor a través de su palabra, a través de la oración, a través de rendirnos a Él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque este capítulo de Proverbios ha estado muy práctico, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú quieres que seamos sabios, y la forma de ser sabios, Señor, es que podamos estar mucho tiempo en la palabra, mucho tiempo en la Biblia, Señor, para conocer tu voluntad, Señor. Esa es tu voluntad, Padre, que podamos ser sabios, y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor, y que si te pedimos sabiduría, tú no solo que no la niegas, sino que la das abundantemente y sin reproche, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, hermanos, y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Estar contigo no hay